Telediario es presentado por Kenner y Pintaluga. Viajar constantemente pudiera afectar su estatus migratorio. Llame ahora mismo y consulte con nuestro abogado de inmigración. Rescate de animales tras inundaciones en Fort Myers. Muerte y destrucción tras el paso de tormentas en México. Para estar informado en el suroeste de la Florida, solo hay una opción: Telediario, con Fiorella Papapietro. Muy buenas noches y bienvenidos a Telediario. Como siempre es un placer saludarle. Estoy nuevamente en compañía del abogado Javier Montaño. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Gracias por estar de vuelta, te habíamos extrañado, pero estabas en unas merecidas vacaciones, pero es momento de trabajar. Así es. Hay mucho por hacer y quiero comenzar rápidamente por hablar de un tema que es denominador común en muchas de las llamadas que recibimos de nuestros televidentes, y es precisamente el hecho de cómo afecta el tiempo de permanencia dentro y fuera de Estados Unidos para el momento de nosotros querer arreglar nuestro estatus, o aunque tengamos un estatus legal, cómo nos puede afectar el tiempo que permanecemos dentro y fuera del país. Bueno, ese tema es bien interesante porque generalmente aplica a residentes permanentes que obtuvieron su residencia permanente, o condicional permanente y que por alguna razón están viviendo en otro país. Es bien importante recalcar que una persona que es residente permanente tiene que vivir en Estados Unidos. No hay vuelta de hoja. Tienes que vivir en Estados Unidos si eres residente permanente. Y lamentablemente muchas personas piensan que una vez obtenida la residencia, pues pueden estar pasando mucho tiempo fuera del país. Y esto es una falacia, esto no es cierto. Uno de los factores que inmigración considera para determinar si tú estás viviendo aquí o si estás viviendo en el extranjero, es dónde pagas tus impuestos, por ejemplo, dónde tienes a tu familia, dónde tienes a tus hijos yendo a la escuela. Si tú tienes alguno de estos factores que en su mayoría están siendo presentados en otro país, entonces inmigración va a hacer una presunción de que tú estás viviendo en otro país. Ahora, por desconocimiento de estas causas, Javier, muchas personas salen del país por diferentes motivos y sin embargo no es hasta que se enfrentan a una situación legal que se puedan dar cuenta de que algo está mal con sus documentos y con su estatus legal. Básicamente, ¿cómo sabe el servicio de inmigración el tiempo que tú permaneces dentro o fuera del país? Claro, bueno, muy buena pregunta. En realidad, de dos maneras. La primera es cuando una persona está reingresando al país. Generalmente te hace una revisión muy primaria, pero ahí el Departamento de Inmigración, el Departamento de Frontera se puede dar cuenta de cuánto tiempo tú has estado pasando fuera del país. Y la segunda es la ciudadanía. Uno de los requisitos es que una persona tiene que listar el número de viajes que una persona ha tenido en los últimos 5 años. Y ese tema es muy importante porque mucha gente que no califica a la ciudadanía por haber pasado mucho tiempo, de hecho puede ser sujeta a que el Departamento de Inmigración trate de quitarle la residencia. O sea, que no solamente le niegan la ciudadanía, sino que puede ser incluso peor el daño para la persona que lo está solicitando en ese momento. Correcto, aunque generalmente esta situación sucede cuando la persona viene entrando a los Estados Unidos. El oficial de la frontera generalmente los manda a una inspección secundaria, que es donde se determina si la persona, van a empezar un proceso de deportación, de hecho, para quitarle a la persona la residencia. Ahora, hay muchas personas, Jorge, que se vienen con una visa de fiancé, que se vienen bajo promesa de matrimonio con una persona. Puede ser que se casen aquí dentro del país, pero el matrimonio no funcionó y la persona se devolvió a su país. Claro. Pasó X tiempo fuera y quisiera retomar de alguna manera porque decidió regresar. ¿Esa persona en qué condiciones queda debido al tiempo que ha pasado afuera? ¿O qué tanto tiempo se puede pasar fuera del país para no perder la residencia en este caso? Bueno, ¿dices una persona que se hizo residente o una persona que estaba bajo la visa? No, que obtuvo su residencia por matrimonio, okay. Y que se separó y luego regresó a su país. Ok, bueno, en realidad es básicamente lo mismo. O sea, si tuviste tu residencia por empleo, por familia, por matrimonio, adopción, como sea, las reglas son las mismas. Y de hecho, cuando una persona ha pasado más de 6 meses fuera del país en un solo viaje,
Inmigración asume una presunción debatible de que tú abandonaste tu residencia. Cuando el tiempo es de 1 año fuera del país sin volver, el Departamento de Inmigración utiliza una presunción casi absoluta, categórica, de que tú abandonaste tu residencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de pasar mucho tiempo fuera del país. Sí, Javier, para finalizar me gustaría que nos explicaras cómo se enmienda este error. Bueno, yo creo que es bien importante que una persona que va a salir fuera de Estados Unidos por tanto tiempo, que se asesore con un abogado de inmigración para que le explique qué pasos uno debe de tomar para que el Departamento de Inmigración no presuma que abandonaste tu residencia. Por ejemplo, una persona no debe dejar de pagar impuestos en Estados Unidos, debe tener, de preferencia, de tener una residencia física en Estados Unidos, donde de preferencia que su familia directa, madre, esposa, hijos, vivan en Estados Unidos, cuentas de banco, cuentas de teléfono, porque recuerda que aunque la persona está pasando mucho tiempo fuera del país, como residente tiene que vivir en Estados Unidos. Entonces, pero sí asesorarse con un abogado de inmigración. Aparte, que hay una forma que es el Reentry Permit, que ese es otro elemento que el Departamento de Inmigración considera para determinar si abandonaste tu residencia o no. Gracias, Javier. El abogado Montaño sigue con nosotros en la próxima parte y esto es muy importante. Se va a quedar porque va a responder las preguntas de nuestra comunidad, así que lo invito a que usted ahora mismo llame para hacerle la pregunta al abogado Javier. El número de marcar es el 239-206-3122 y como siempre, si usted prefiere comunicarse directamente con el abogado, puede hacerlo gracias a su línea telefónica en el área, que es el 239-285-1756 o un número de teléfono en la ciudad de Miami, que es el 305-854-9591. Estamos esperando su llamada, marque ahora mismo.